decreto por la cual se reforman diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Zacatecas y de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra la diputada Susana Rodríguez Márquez, autora de la misma. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputada. La que suscribe Susana Rodríguez Márquez, integrante de la 63ª legislativa legislatura del Estado, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 46, fracción primera, 47 y 48 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 95, 96, fracción primera, 97 y 98, fracción segunda del Reglamento General del Poder Legislativo, me permito someter a su consideración la presente iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman diversas disposiciones al Código Penal para el Estado de Zacatecas y a la Ley del Servicio Civil para el Estado de Zacatecas al tenor de la siguiente exposición de motivos. La violencia ha sido un fenómeno que ha estado presente en la historia de la humanidad. Se ha ejercido para sobrevivir, para controlar, para ganar y mantener el poder, para sublevarse contra la dominación y la violencia misma. Hoy en día tenemos claridad que los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y en derechos. Este principio ha sido aceptado por los Estados en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Lo cierto es que la violencia sigue manifestándose con diferentes matices, por lo que desde diversos instrumentos internacionales se promueve la erradicación de estas conductas que laceran la vida de miles de personas, que representa la desigualdad, la subordinación y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, es decir, se ejerce violencia solo por el hecho de ser mujer. Esto en razón a una concepción errónea, donde la mujer se ha visto como un ser inferior, donde pocas veces es reconocido el valor, la capacidad y la dignidad de las mujeres, y esto ha tenido como consecuencia discriminación, violencia en todas sus expresiones y la más atroz, que es el feminicidio. Dicho lo anterior, para el género femenino ha sido difícil poder desarrollarse en su vida cotidiana y esto ha traído como consecuencias diferentes problemas sociales en torno a la mujer, uno de los principales conflictos que se ha suscitado en nuestro país. La violencia de género y la violencia intrafamiliar son dos fenómenos que van de la mano y que se dan de manera simultánea, y esta es una realidad que debemos de cambiar, combatiéndola de manera multiestratégica. El reto es asegurar el derecho a una vida libre de violencia, a tener una familia que procure alimentación y seguridad de los miembros, la igualdad entre los géneros, ya que son derechos establecidos en la Constitución. A nivel global, hay diferentes instrumentos que han contribuido a hacer frente a esta problemática. La Convención de Belém do Pará enmarca las acciones legislativas para la eliminación de la violencia contra la mujer como condición indispensable para el desarrollo individual y social. La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer establece las medidas que prohíben toda discriminación contra la mujer y la protección jurídica de la igualdad de derechos y de participación en todas las esferas en igualdad de condiciones con el hombre. La Plataforma de Acción de Beijing 95 busca la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer en todas las dimensiones de la vida a fin de garantizar que todas las mujeres y niñas puedan ejercer sus libertades y sus derechos. Esto ha contribuido para que en el marco jurídico nacional se considere la sanción de cualquier conducta que represente algún tipo de violencia. Sin embargo, nuestro sistema de justicia es poco coercitivo y no se logran judicializar la mayoría de los casos, por diferentes razones, algunas atribuibles al sistema judicial y otros a las víctimas de la violencia. En relación a lo planteado, también en nuestro Estado se ha venido generando otra complicación social que ha estado presente en la opinión pública en los últimos meses. Esto por la gravedad y la periodicidad en que se han presentado los hechos, el abuso sexual, sexting, acoso y hostigamiento sexual, la violencia familiar y el feminicidio. Los antepuestos se han normalizado por la sociedad. Tan es así que se cometen a todas horas y en cualquier sitio, en su mayoría por el hombre en perjuicio de la mujer, aunque no es exclusivo.
En cuanto a la violencia de género, datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, ENDIRE 2016, muestra a nivel nacional la prevalencia total de violencia contra las mujeres de 15 años y más en un 49%, la emocional, seguida de la violencia sexual 41.3% y violencia física 34%, violencia económica, patrimonial o de discriminación en el trabajo de 29%. Asimismo, los agresores de las mujeres a lo largo de la vida en el ámbito laboral suelen ser principalmente los compañeros de trabajo en un 31.8%, el patrón en un 23.8% y el 79.1% de los casos son en las instalaciones de trabajo. En Zacatecas, las mujeres de 15 años y más han experimentado a lo largo de su vida violencia laboral en un 23.4%, siendo la violencia física o sexual en un 10.8%, seguida de la emocional en un 9.3%. En relación a la violencia intrafamiliar, va en aumento y de manera especial ante el confinamiento que estamos padeciendo por el COVID-19. Datos de la Fiscalía Especializada en Delitos por Razones de Género informó que durante la cuarentena se registraron 212 carpetas de investigación por el delito de violencia intrafamiliar, por lo que en promedio son 8 denuncias por día. A pesar de ser un problema latente, estas conductas en la mayoría de las ocasiones se invisibilizan debido a un conjunto de creencias que las neutralizan, además de las estructuras de poder que limitan su denuncia y sanción. En virtud de lo anterior, se pone en relieve sumar esfuerzos desde diferentes trincheras para contribuir a alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Es una tarea impostergable y desde el ámbito legislativo es necesario impulsar las reformas pertinentes y necesarias para erradicar todas las expresiones de violencia contra la mujer. Es por ello que la presente iniciativa pretende subsanar los huecos que tiene el Código Penal para el Estado de Zacatecas y la Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas, a fin de garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres, modificando diversos numerales en los citados ordenamientos. Al reformar el Código Penal en materia de violencia familiar, se modificarán las penas, elevando los años de prisión, así como las multas que ya se contemplan en nuestro Código Penal, a fin de que la punibilidad para el delito de violencia familiar tenga un mayor peso y se persiga de oficio. En la Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas es fundamental que, así como está considerado el acoso laboral, se considere el acoso y hostigamiento sexual, a fin de que estas conductas sean sancionadas, ya sea administrativamente o hasta la rescisión de la relación de trabajo. Con esta iniciativa se busca contribuir en la erradicación de todas las expresiones de la violencia, robustecer el marco jurídico para el fortalecimiento de las acciones, apoyar a las víctimas y sancionar de manera ejemplar cualquier tipo de violencia de género y familiar. El Estado, al garantizar al individuo la plenitud de sus necesidades físicas y psíquicas, evita que éste sea propenso a cometer futuras conductas delictivas que pudieran desarrollarse a causa de haber sido violentado, directa o indirectamente dentro de su familia o cualquier otro espacio. Por esto último, es de suma importancia que el Estado se preocupe y ocupe por el rescate de las mujeres y de las familias zacatecanas y le dé la importancia que se merece. Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía popular la presente iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones al Código Penal para el Estado de Zacatecas y a la Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas. Artículo primero, se reforman los párrafos primero, segundo y tercero del artículo 233, se reforman los párrafos primero y segundo del artículo 233 bis, se reforman los párrafos primero, segundo, tercero y cuarto del artículo 233 ter, se reforman los párrafos primero, cuarto y quinto, se reforma la fracción primera y se adicionan las fracciones novena, décima primera, decimosegundo y decimotercera del párrafo cuarto y se adiciona un párrafo sexto del artículo 254 cuater.
Se reforma la fracción segunda, se adiciona una fracción tercera al primer párrafo y se adiciona un segundo párrafo con los incisos A, B, C, D, E del artículo 254 quintus, todos del Código Penal para el Estado de Zacatecas, para quedar como sigue. Artículo 233. Comete el delito de acoso sexual quien lleve a cabo conductas verbales, no verbales, físicas o varias de ellas de carácter sexual y que sean indeseables para quien las recibe. Se le sancionará con una pena de 1 a 3 años de prisión y de 100 a 300 veces la unidad de medida y actualización diaria en el momento de la comisión del delito. Este delito se perseguirá… ¿Me permite, diputada? Solicito nuevamente a los compañeros guardar silencio y escuchar a la diputada que se encuentra en tribuna. Gracias. Adelante, diputada. Gracias, presidenta. Este delito se perseguirá por querella. Si el sujeto pasivo fuera menor de 18 años o persona que no tenga la capacidad para comprender el significado del hecho, la pena se duplicará y el delito se perseguirá de oficio. Cuando el sujeto activo sea reincidente, el delito se perseguirá de oficio. Artículo 233 bis. Al que a través de Internet, teléfono móvil o cualquier tecnología de la información y comunicación contacte a un menor de edad para obtener contenido sexual o pornográfico del menor y amenace con difundirlo por cualquier medio o concertar un encuentro sexual con el mismo, se le impondrá una pena de 6 meses a 3 años de prisión y multa de 50 a 300 cuotas. Cuando el contacto se haga a través del engaño o la violencia física o moral, o bien cuando existe una relación de parentesco, trabajo, amistad o docencia entre la víctima y el imputado, la pena se aumentará hasta en una mitad más. Artículo 233 ter. Comete el delito de hostigamiento sexual quien con fines lascivos asedie a persona de cualquier sexo, valiéndose de su posición jerárquica derivada de sus relaciones laborales, docentes, domésticas o cualquier otra que implique subordinación. Se le impondrá pena de 2 a 6 años de prisión y multa de 100 a 600 veces la unidad de medida y actualización diaria en el momento de la comisión del delito. Este delito se perseguirá por querella. Si el sujeto pasivo fuera menor de 18 años o persona que no tenga la capacidad para comprender el significado del hecho, la pena se duplicará y el delito se perseguirá de oficio. Cuando el sujeto activo se tratara de un servidor público, docente o parte del personal administrativo de cualquier institución educativa, pública o privada o de asistencia social y utilice los medios o circunstancias que el propio encargo le proporcione, el delito se perseguirá de oficio y además de la pena que corresponda, se le destituirá de su cargo y se le inhabilitará por un periodo igual al de la pena de prisión impuesta. Artículo 254 quater. A quien cometa el delito de violencia familiar se le impondrá de 2 a 6 años de prisión, multa de 100 a 300 cuotas y perderá los derechos que tenga respecto de la víctima, incluidos los de carácter sucesorio, patria potestad, tutela y alimentos. Este delito se perseguirá por querella. Los delitos previstos en este capítulo se considerarán graves y se perseguirán de oficio cuando 1. La víctima sea menor de edad o persona con discapacidad. Segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno. El agresor haya quebrantado medidas de protección o cautelares tendientes estas a la protección de la víctima. Décimo, el agresor pertenezca a alguna corporación policial. Décimo primero, el agresor posea o porte armas de fuego. Décimo segundo, el agresor sea consumidor de drogas, estupefacientes o alcohol. Décimo tercero, el agresor viva con sus padres y la agresión se dirija a ellos, además que se resista a estudiar, a trabajar o contribuir con la economía familiar. A quien cometa el delito de violencia familiar y sea considerado como delito grave, se le impondrán de 3 a 8 años de prisión, multa de 100 a 400 cuotas y perderá los derechos que tenga respecto de la víctima, incluidos los de carácter sucesorio, patria potestad, tutela y alimentos. Las punibilidades previstas en este capítulo se aplicarán independientemente de la que resulte por la comisión de otros delitos. Artículo 254 quintus. Se equipara el delito de violencia familiar y se impondrá la misma sanción. Primero. Segundo,
cuando sin existir relación de parentesco, el sujeto pasivo sea un menor de edad, persona con discapacidad, adulto mayor o cualquier otra persona que esté sujeta a la custodia, guarda, protección, educación, instrucción o cuidado, siempre y cuando el autor de la violencia y la víctima habiten en el mismo domicilio. Tercero, cuando se tenga una relación de hecho o la haya tenido en un periodo hasta de 2 años antes de la comisión del acto u omisión. Se entenderá por relación de hecho la que exista entre quienes a. mantengan una relación de pareja aunque no vivan en el mismo domicilio, b. se encuentren unidos por vínculos de padrinazgo o madrinazgo, c. se incorporen a un núcleo familiar aunque no tengan parentesco con ninguno de sus integrantes, d. tengan relación con los hijos de su pareja siempre que no los hayan procreado en común, o e. tengan relación con la pareja de alguno de sus progenitores. Artículo segundo, se reforman la fracción primera del artículo 29 y la fracción primera del artículo 34 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas. Artículo 29, la o el titular de la entidad pública podrá rescindir la relación de trabajo a la o el trabajador sin incurrir en responsabilidad. Para ello, deberá substanciarse un procedimiento al que asistan la o el propio trabajador, la parte denunciante en caso de haberla y la parte sindical correspondiente para garantizar que exista igualdad de condiciones procesales. Lo anterior siempre y cuando se produzca cualesquiera de las causales siguientes. 1. Primero, que incurra la o el trabajador en faltas de probidad u honradez o en actos de violencia, discriminación, acoso laboral, acoso u hostigamiento sexual, amagos, injurias o malos tratos contra sus jefes o jefas o compañeros y compañeros o familiares de unos u otros dentro de horas de servicio, salvo que medie provocación o que obre en legítima defensa si son de tal manera graves que hagan imposible la relación de trabajo. Segundo al 12º, artículo 34, son causas de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para la o el trabajador. Primero, que incurra la titular o el titular de la entidad pública o la o el superior jerárquico en faltas de probidad u honradez o en actos de violencia, amagos, acoso sexual, acoso u hostigamiento sexual, injurias o malos tratos contra la o el trabajador o familiares de éste, dentro de horas de servicio, salvo que medie provocación o que obre en legítima defensa, si son de tal manera graves que hagan imposible la relación de trabajo. 13º, el agresor viva con sus padres y la agresión se dirija a ellos, además que se resista a estudiar, a trabajar o contribuir a la economía familiar. Artículo 254, quintus, se equipara al delito de violencia familiar y se impondrá la misma sanción. Segundo, cuando sin existir relación de parentesco el sujeto pasivo sea un menor de edad, persona con discapacidad, adulto mayor o cualquier otra persona que esté sujeta a la custodia, guarda, protección, educación, instrucción o cuidado, siempre y cuando el autor de la violencia y la víctima habiten en el mismo domicilio. Segundo a quinto, transitorios. Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado. Artículo segundo. Se derogan todas las disposiciones que contravengan al presente decreto. Atentamente, Zacatecas, Zacatecas, 29 de septiembre del año 2020, diputada Susana Rodríguez Márquez. Presidenta, solo quiero hacer hincapié nuevamente que esta es una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de Zacatecas y de la Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas. La presente iniciativa es una más del resultado del segundo Parlamento Universitario que la 63ª Legislatura del Estado organiza conjuntamente con la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas. Es importante señalar que la idea primigenia contenida en esta iniciativa es el reclamo de las y los universitarios que han sido víctimas de hostigamiento y acoso sexual en alguna aula de la universidad. A esta idea le aportamos algunas otras consideraciones que permitieran ampliar y aclarar el sentido social de la iniciativa. El seguimiento a estos delitos de oficio es sin lugar a dudas la respuesta a una sociedad que exige de sus legisladores respuestas rápidas y efectivas para brindar seguridad
y tranquilidad en los diferentes ámbitos de la vida social. Desde esta tribuna, el agradecimiento a las ideas y aportaciones de las y los jóvenes universitarios. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias,